lado. ¿Vieron? Y comenzamos. En una instalación industrial se va a precalentar aire antes de entrar a un horno por medio de agua geotérmica a 120 grados centígrados. Entonces me dice, tenemos una instalación industrial. ¿Y qué vamos a precalentar? Aire. Entonces quiere decir que a través de qué? De un banco de tubo. Entonces aquí vamos a ingresar lo que nosotros tenemos, aire. Quiere decir que aquí ese aire inmediatamente va a ingresar por los tubos y por supuesto lo va a precalentar o calentar, mejor dicho, a través de este banco de tubos que tiene una temperatura. Ok, entonces agua geotérmica que está a 120 grados centígrados. Los 120 grados centígrados es el agua que está pasando por cada uno de los tubos, ¿comprendieron? La agua geotérmica es la que utilizan desde el centro de la Tierra, ¿no? Que sale caliente, ese es el agua geotérmica. Entonces, en Islandia se utiliza mucho para calentar. Entonces, inmediatamente, o para producir energía eléctrica. Aquí tendríamos el agua geotérmica que está pasando a través de los tubos y tiene una temperatura de 120 grados centígrados. Quiere decir que a esa temperatura la vamos a llamar temperatura de superficie o temperatura de los tubos, que fluye por los tubos en un banco ubicado en un ducto. El aire entra en el ducto a 20 grados centígrados. Ya tengo la temperatura del aire, ¿comprendieron? Y en este caso, que son 20 grados centígrados y me dicen que está a una atmósfera, con una velocidad media de 4.5 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad del aire, ¿vieron? 4.5 metros sobre segundo. Y fluye sobre los tubos en dirección perpendicular. Quiere decir que aquí están, ahí están los tubos. Vamos a hacerlo por aquí porque no me puedo escribir. Ahí están los tubos estarían algo así, ¿no? Y por supuesto, en dirección perpendicular a los tubos, quiere decir que el flujo le está llegando en esta dirección. ¿Comprendieron? Ahí tendríamos el flujo y está bañando los tubos alrededor de ellos. ¿Ya? Entonces, por supuesto, como tenemos un banco de tubos, está bañando a todos los tubos, ¿no? El aire entra al ducto a 20 grados de una atmósfera con una velocidad de 4.5 metros sobre segundo y fluye sobre los tubos en dirección perpendicular. El diámetro exterior de los tubos es de 1.5 centímetros. Tenemos el diámetro. Quiere decir que aquí colocamos el diámetro de 1.5 centímetros. Y se encuentran dispuestos en forma alineada. Quiere decir que aquí tendríamos en forma alineada, no escalonadas. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que la condición vamos a utilizar para tubos alineados. Entonces quiere decir que aquí todos los tubos estarían en forma alineada. ¿Vieron? Entonces eso es lo que vamos a utilizar, esos tubos alineados. Ok, entonces, vamos a borrar todo esto que está de este lado. Y entonces nos dice, ¿qué más nos dice? En forma alineada, con pasos longitudinales y transversales de 5 centímetros. Entonces tenemos el paso longitudinal, en este caso sería este SL, en esta dirección, y el paso transversal, pero ambos son iguales a 5 centímetros, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos ese paso que nosotros tenemos allá. Se tienen 6 filas en la dirección del flujo. Esta es la dirección del flujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas en la dirección del flujo. De todas formas, estas son las filas. Así son las filas y así son las columnas, si ustedes vieron álgebra. Entonces, se tienen 6 filas en la dirección del flujo, con 10 tubos en cada una de ellas. Quiere decir que las columnas son de 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ¿ya? Entonces, en cada una de ellas, ¿cómo se muestra? En la figura. Entonces, ahí tendríamos 10 por, en este caso 6. 6 por 10 son 60. 60 tubos en cada una de ellas. ¿Cómo se muestra en la figura? Determine la razón de transferencia de calor por unidad de longitud. Por unidad de longitud quiere decir que la longitud del tubo viene siendo 1 metro. ¿Vieron? Entonces quiere decir que eso es lo que me están dando de los tubos. Y la caída de presión que estábamos hablando ahorita. ¿Vieron? Entonces me piden, en este caso, el flujo de transferencia de calor y en este caso, y me están pidiendo la transferencia de calor, el flujo de transferencia de calor, y me están pidiendo la caída de presión. ¿Vieron? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Vuelvo a leer. En una instalación industrial se va a precalentar aire antes de entrar a un horno por medio de agua geotérmica a 120 grados centígrados. Quiere decir que esa es la temperatura de superficie, que fluye por los tubos en un banco ubicado en un ducto.
¿Está bien? Este es el banco que está ubicado en el ducto. El aire entra a 20 grados centígrados, quiere decir que está la temperatura de entrada, que es la temperatura del fluido. El aire entra a 20 grados centígrados y una atmósfera, ¿ya? Con una velocidad media de 4.5 metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad del fluido, del aire, ¿está bien? De 4.5 metros sobre segundo. Y fluye sobre los tubos en dirección perpendicular, es decir, que sería en esta dirección, como hemos dicho aquí. Aquí sería la velocidad. Entonces, en dirección perpendicular. El diámetro exterior del tubo es de 1.5. Colocamos aquí diámetro 1.5 y se encuentra dispuestos en formas alineadas. Ya vimos que esta es la forma alineada que nosotros tenemos acá. De todas formas, en la fórmula vemos alineado y escalonado. No vamos a utilizar esta, ¿vieron? Aquí no vamos a utilizar esta, y esta tiene, en este caso, la velocidad máxima la utilizamos con esta ecuación. Y la velocidad máxima para tubos alineados utilizamos esta ecuación. Son dos ecuaciones diferentes para velocidades, para tubos alineados y tubos escalonados. Ok, nos vamos para acá. Ajá. De 5 centímetros, en este caso, paso transversal y paso longitudinal. Se tienen 6 filas en la dirección del flujo y 10 en cada una de ellas. ¿Cómo se muestra en la figura? Determine la razón de transferencia de calor. En este caso, la razón de 6 y 10. Está bien. Perdón. Esto lo saqué por inferencia. El número de tubos longitudinales viene siendo 6 y el número de tubos transversales viene siendo 10. ¿Vieron? Entonces, y determine el flujo de calor y la caída de presión. ¿Vieron? Lo primero que necesitamos sería el flujo de calor. Habíamos dicho que el flujo de calor debe ser igual a ¿quién? Al coeficiente convectivo, el coeficiente convectivo de transferencia de calor, H, multiplicado por el área superficial, multiplicado por, en este caso, la temperatura media logarítmica. No tenemos nada. ¿Está bien? Necesitamos calcular esa ecuación. Ok, solución. Lo primero que necesitamos es establecer con qué temperatura vamos a trabajar. ¿Vieron? Aquí tenemos una temperatura de, en este caso, 20 grados y otra temperatura que sería de 120 grados. ¿A qué temperatura vamos a trabajar? ¿Vieron? En realidad, la temperatura con la que vamos a trabajar es una temperatura media que nosotros sacamos de la temperatura de superficie, ya que el aire entra a 20 grados centígrados. ¿Está bien? Si el aire entra a 20 grados centígrados, por supuesto, al pasar por acá, por cada uno de los tubos, el aire se va a calentar, como habíamos visto en las ecuaciones anteriores. ¿Comprendieron? Entonces, aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, la grafiquita que había hecho. El aire se va a calentar y en este caso, la temperatura en este caso, del tubo se va a ir en este caso, enfriando cada vez más a medida que pasa la longitud. Ok, entonces, ahora, ¿qué temperatura en realidad vamos a utilizar? En realidad, aquí tendríamos una temperatura de 120, pero cuando pase por aquí ya no sería de 120, ¿comprendieron? Entonces, vamos a tomar una temperatura media de 120. La temperatura media de 120 serían 60 grados centígrados, ¿comprendieron? Y esa es la temperatura con las cuales nosotros vamos a trabajar. Ok, a 60 grados centígrados. ¿Vieron? Entonces, no se conoce la temperatura de salida del aire, por lo consiguiente, se evaluarán las propiedades del aire a la temperatura media de los 60 grados centígrados. ¿Comprendieron? A esa temperatura, más o menos 60 grados centígrados, de 120 grados centígrados, que es la temperatura de superficie. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 60 grados centígrados? Nos vamos a ir al libro. ¿Está bien? En el libro de transferencia de calor y vamos a buscar propiedades del aire a una atmósfera. Y aquí está, propiedades del aire a una atmósfera. ¿Comprendieron? ¿Vieron? Ya tenemos las propiedades en una atmósfera. ¿A qué temperatura vamos a utilizar? ¿Qué temperatura vamos a utilizar? ¿Aló? ¿Se los olvidó? No era 60 grados centígrados. Aquí tendríamos 60 grados centígrados. Y este viene siendo todas las propiedades que nosotros vamos a utilizar. ¿Comprendieron? Todas. ¿Cuáles propiedades? La densidad, la capacidad calorífica, la conductividad térmica, la difusividad no la vamos a utilizar, la viscosidad o la viscosidad cinemática y el número de Planck. ¿Comprendieron? Esas son las propiedades que nosotros vamos a utilizar. ¿Vieron? Ok, entonces inmediatamente
Ah, profesor, pero usted lo dio en la fórmula. Sí, en las fórmulas están. Si ustedes se van abajo de la fórmula, están algunas propiedades de algunos líquidos, están algunas propiedades de algunos líquidos también, pero en el sistema inglés tenemos propiedades del agua en el sistema internacional y propiedades del agua en el sistema inglés. Y tenemos también la temperatura del aire a una atmósfera en este caso, el sistema inglés y sistema internacional. ¿Comprendieron? Entonces, la que nosotros vamos a utilizar sería sistema internacional. Se van acá, ¿no? A 60 grados y hacen lo que hice ahorita. ¿Vieron? ¿Vieron? Y eso está en el formulario. Ok, nos vamos para acá, clase de transferencia de calor. Ajá, y buscamos las propiedades. Aquí me dicen, según el libro, que la primera sería de densidad, sería 1.059. ¿Vieron? Y colocamos 1.059. ¿Ya? ¿Vieron? Ajá. La temperatura, en este caso, la capacidad calorífica, ¿de cuánto es? Ah, vamos a buscarla por aquí. La capacidad calorífica sería 1007. ¿Está bien? Y colocamos acá y colocamos 1007. Ah, y en este caso, la temperatura, bien, bien, ¿no? La conductividad térmica, ah, 0,02808. Ajá, 0,02808. ¿Vieron? Y así sucesivamente con todas las propiedades. ¿A qué temperatura? A 60 grados centígrados. ¿Ya? Profesor, pero necesitamos otras temperaturas. Sí, las temperaturas que vamos a utilizar sería en realidad la temperatura, en este caso, de entrada y la temperatura de superficie. Y a la temperatura de entrada, que sería a 20 grados centígrados, también hacemos lo mismo, ¿no? Nos vamos a la tabla y colocamos a 20 grados centígrados, ¿vieron? Y ahí ubicamos también las propiedades, ¿ya? Y la otra temperatura sería a la temperatura de 120 grados centígrados, que son las temperaturas de superficie. Y ahí ubicamos también las otras propiedades, ¿comprendieron? Pero en realidad la que vamos a utilizar mayormente sería esta temperatura que nosotros tenemos acá, ¿comprendieron? Esta que nosotros tenemos aquí, ¿vieron? Esa que nosotros vamos a utilizar. Esa es la que vamos a utilizar casi en la mayoría de los cálculos. Las otras simplemente son como el plan de superficie, ¿vieron? Que sería esta, ¿no? A la temperatura de superficie, que son temperaturas. Y esta sería a la temperatura del fluido, que es la temperatura del aire. ¿Vieron? Ok. Nos vamos otra vez acá. Y ya conseguimos todas las propiedades. Una vez que ubicamos todas las propiedades, y el rojo es el que vamos a utilizar mayormente, determinamos el flujo de calor. El flujo de calor, como habíamos dicho, viene siendo igual a ¿quién? Bueno, habíamos dicho que viene siendo igual al coeficiente convectivo de transferencia de calor multiplicado por el área de superficie multiplicado por la temperatura media logarítmica. Pero también es igual a el flujo másico multiplicado por la capacidad calorífica multiplicado por la temperatura neperiana menos la temperatura de entrada. ¿Vieron? También puede ser igual. Nosotros mayormente utilizamos esta ecuación. ¿Vieron? Pero sí la podemos ubicar con esta ecuación que nosotros tenemos acá. Ok, resulta que no tenemos la temperatura neperiana. ¿Está bien? La temperatura neperiana, por supuesto, como habíamos dicho, viene siendo la temperatura de superficie menos la temperatura, perdón, no tenemos la temperatura media logarítmica. Como no tenemos la temperatura media logarítmica, lo calculamos a través de esta ecuación, ¿ya? Que viene siendo igual a la temperatura de superficie menos la temperatura neperiana, esa resta, menos la temperatura de superficie, menos la temperatura de entrada, sobre el logaritmo neperiano de la temperatura de superficie menos la temperatura neperiana sobre la temperatura de superficie de menos la temperatura, en este caso de entrada. No tenemos la temperatura neperiana, hay que calcular la temperatura neperiana. La temperatura neperiana la vamos a calcular con esta fórmula que está de este lado. ¿Está bien? Habíamos dicho. Viene siendo igual a la temperatura de superficie menos la temperatura de superficie menos la temperatura de entrada. A eso, en este caso, lo vamos a colocar con el número neperiano elevado al área, a menos el área de superficie sobre el coeficiente convectivo multiplicado por el flujo másico multiplicado por la capacidad calorífica. No tenemos nada. Tenemos que ir calculando uno por uno, ¿ya? Ok, primero vamos a calcular el M, porque necesitamos TE.
Si necesitamos T, necesitamos el M, que es el flujo másico. ¿Está bien? Y el flujo másico lo podemos calcular con, la habíamos dicho, con esta ecuación. El flujo másico, dijimos que lo podíamos calcular con esta ecuación. Ok, esta ecuación que nos dio por acá, ¿ya? El flujo, esta no, aquí, el flujo másico. La densidad por la velocidad, por el número de tubos transversales, por el número, por el paso transversal, por la longitud. ¿Vieron? La longitud es 1 metro. Ok, entonces vamos a ubicar esa ecuación. Entonces, densidad por velocidad, por el número de tubos transversales, por el paso transversal, por la longitud. ¿Dónde conseguimos la densidad? En realidad sería la densidad a la entrada del fluido. ¿Y por qué? Porque en realidad sería la del aire. Entonces, ¿cuál densidad vamos a utilizar? Esta densidad que nosotros tenemos aquí, 1204. Por eso que tendríamos que buscar la temperatura de entrada, la temperatura, en este caso, media, y la temperatura de superficie. ¿Vieron? Entonces colocamos aquí 1024. 1000, ¿qué? 1000 no. 1.204. ¿No? Kilogramos sobre metros cúbicos. 1.204. ¿La velocidad de quién viene siendo? La velocidad de entrada del aire. ¿Cuánto es la velocidad de entrada del aire? Nos vamos hacia arriba y conseguimos la velocidad de entrada del aire, que sería, en realidad, la velocidad de 4.5 metros sobre segundo. Y esa es la que vamos a ubicar allí. ¿Vieron? Para el flujo másico. 4.5 metros sobre segundo. Está bien, multiplicada por el número de tubos transversales. El número de tubos transversales, habíamos dicho que era 10, ¿cierto? El número de tubos transversales viene siendo 10 y el longitudinal 6, ¿no? Ok, colocamos 10, ¿viste? Por el paso, en este caso, transversal. Los dos eran 5, ¿cierto? Por lo tanto, es 0,05 metros, ¿vieron? Y la longitud, habíamos dicho que era por unidad de longitud, sería 1 metro. Empezamos a multiplicar y obtenemos en realidad el flujo másico. Por favor, alguien que verifique esa ecuación. A ver si da eso. ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo están verificando? ¿Aló? ¿Está ahí? María Ángel. ¿Aló? Yo creo que se quedaron dormidas. Aquí estoy, profe. Hiciste los cálculos, esto. Hace esos cálculos, por favor, para ver cuánto se te da esto. Sí, da eso, 2,709. Ok, ya tenemos el flujo másico. Ok, tenemos el flujo másico, ¿cierto? Aquí está el flujo másico. La capacidad calorífica, ¿dónde lo ubicamos? Habíamos dicho que la capacidad calorífica la vamos a ubicar allá, arriba. ¿Está bien? Con las propiedades. ¿Y quién más? El área de superficie, ¿cierto? No tenemos el área de superficie. El área de superficie viene siendo igual al número de tubos multiplicado por pi por el diámetro por la longitud. ¿Está bien? Ok. Entonces, el número total de tubos viene siendo 60, ¿ya? Ya que 10 por 6 viene siendo igual a 60 tubos. Ok, ya tenemos el número total de tubos. Por lo tanto, el área superficial viene siendo igual al número de tubos multiplicado por pi, multiplicado por el diámetro, multiplicado por la longitud. Colocamos 60 tubos multiplicado por pi, multiplicado por el diámetro. El diámetro son 15 centímetros, no, 1.5 centímetros. 1.5 centímetros, ¿está bien? Entonces colocamos allí el diámetro, ya. Entonces,
1.5 centímetros, 0,015 metros, multiplicado por la longitud que habíamos dicho que viene siendo 1 metro. ¿Vieron? Hazme esta multiplicación, por favor, para ver si te da 2.8 metros cuadrados. Sí, profe, da eso. Ya 2,827. tenemos el área de superficie. ¿Está bien? Ya tengo el área de superficie. ¿Vieron? Ya tenemos el área de superficie. ¿Y qué más nos falta? Me falta casi nada. El coeficiente convectivo de transferencia de calor. ¿Ya? El CP lo ubicamos allí. Entonces necesitamos el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Ok. Seguimos para abajo. Y vamos a ver cómo conseguimos el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Para poder necesitar el coeficiente convectivo de transferencia de calor, necesitamos el número Nusselt. Para conocer el número Nusselt, necesitamos el número Reynolds. Entonces quiere decir que tendremos que ubicarlo a través del número Reynolds. El número Reynolds habíamos dicho que era la densidad por la velocidad máxima por el diámetro entre la viscosidad absoluta, ¿no? Resulta que no tengo la velocidad máxima, ¿cierto? Entonces necesito calcular la velocidad máxima. ¿Cómo calculamos la velocidad máxima? Con esta ecuacióncita que nosotros tenemos de aquí. ¿Vieron? Esta ecuación que habíamos dicho que la vamos a ubicar de el número de tubos. El número de tubos está arriba. Ajá. Aquí. Viene siendo la velocidad máxima para tubos alineados, viene siendo ST sobre ST menos D por la velocidad. ¿Ya? En este caso, la velocidad del fluido. Entonces, calculamos esa velocidad máxima. ST sería 5 centímetros, 0.05 metros. Lo podemos utilizar igual porque en realidad se va a cancelar. 0.05 metros menos 0.05 metros menos el diámetro que son 1.5 centímetros, 0,0015 metros, multiplicado por la velocidad, la del fluido. La del fluido viene siendo en este caso, 4.5 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces colocamos allí 4.5 metros sobre segundo. Ok, 4.5 metros sobre segundo. Hacemos estos cálculos para ver si nos da esta velocidad máxima. Ajá. ¿Nos da? ¿Da el resultado? Profe, a mí me da 4,63. Acuérdate que esto va entre paréntesis. ¿Ya? Por si acaso. Vuelve a sacar la cuenta. Dios. 5 entre 5 menos 1.5 por 4.5. Profe, le coloqué 6,43. y se me sigue dando lo mismo. No, ahí tienes un error. Yo lo acabo de hacer y me da 6.43. ¿Ya? Entonces, vas a tener que hacerlo paso por paso. Entonces, ok, ya tendríamos en realidad la velocidad. Una vez que tengamos la velocidad, ok, conseguimos el número Reynolds. ¿Está bien? Viene siendo densidad por velocidad máxima por el diámetro entre la viscosidad. El número Reynolds sí lo vamos a utilizar con la temperatura media. ¿Vieron? Entonces, el número Reynolds en este caso sería la temperatura media sería 1059, la densidad. ¿Ya? 1059. Entonces colocamos aquí 1059.
kilogramos sobre metros cúbicos. Multiplicado por la velocidad máxima, que sería 6.43. Multiplicado por el diámetro, que sería 1.5 centímetros, 0,0015 metros. ¿Está bien? Dividido entre la viscosidad. La viscosidad sí es la temperatura media, entonces a 60 grados centígrados. Entonces buscamos acá la viscosidad, aquí está. 2.008 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Y colocamos aquí 2.008 por 10 a la menos 5. Y ya está listo. Multiplicamos y dividimos para ver cuánto da el Reynolds. ¿Cuánto da el Reynolds? ¿Cuánto da? Ajá. ¿Cuánto es? ¿No les da? ¿Aló? A mí me da 508,66. No puede ser. Es que no sé, bro. Acuérdate que es 1 no es 1000, 1,059 por 6.43 por 0,0015 entre 2 por 10 a la menos 5. Sí, lo coloqué así en la calculadora y me da ese resultado. Está mala. Voy a hacer yo. Me queda aquí. Ahí dice 1,059 por 6.43 por 0,0015 entre 2,28 a la verdad. Aquí, 2 exponente a la menos 5. Me da 1.059. Ya, vamos a ver dónde estoy. ¿No? Voy a 6.43. 6.43 por ahí vertical. Me da 5086. ¿Oíste? Aquí tenemos un 0 de más, ¿oíste? Porque es 1.5, es 1,015. ¿Oíste? Por eso es que te da 500. Sería 1.5 por 10 a la menos 2. Porque está en centímetros. ¿Está en centímetros o en milímetros? En centímetros, ¿verdad? En centímetros. ¿Ya? 1.5 por 10 a la menos 2. O sea, 0,15. Por eso es que te das 500. Ok, listo. Ya tenemos el Reynolds. Una vez obtenido el Reynolds,
Nos vamos al número Nusselt. ¿Cómo conseguimos el número Nusselt? Con esta tabla que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? El número Nusselt está 5000, que está entre 1000 y 100.000. ¿Está bien? Es decir, que ubicamos este número Nusselt, esta ecuación que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? Para calcular el número Nusselt. Sería 0.27, el reino le va a dar 0.63 por el PRAM a la 0.33 por el PRAM de el fluido sobre el PRAM de superficie. ¿Vieron? Ok, comenzamos. 0.27. El reino que nos dio 5000. ¿Está bien? Elevado a la 0.63 por el PRAM. En este caso, el PRAM que vamos a utilizar sería este, que sería 0.702. Ok, el plan de temperatura media. Aquí está. 0.7202. ¿Vieron? Y el plan de superficie sería este. 0.7073. Entonces, dividimos eso entre ese valor. 0.7073. ¿Ya? Y lo llevamos a la 0.25. Haz este cálculo, por favor. Mientras tú haces ese cálculo, yo no tengo. Vamos a ver. Te lo voy a dejar por aquí para que hagas el cálculo. Mientras yo voy a hacer una corrección por acá. Documento, clase de transferencia de calor. Y aquí colocamos acá. Y colocamos por acá. Cerramos esto. Y pasamos por acá. Mientras que ustedes van con esta que está de este lado. Acá. Mientras yo voy a buscar ese error que está por allí. Ay, Dios mío, está al final. Ya. Me volví a equivocar. Ya te dio el valor. Ay, Conchita, Dios mío. Al final. Listo. ¿Les dio el valor? El flujo másico. Ahora superficie, 0,3. Aló, aló, aló. Listo. Hecha la corrección. Guardar. Archivo. Guardar como mi documento PDF. PDF. Este que está de este lado lo cerramos, salir. ¿No? Y aquí lo guardamos. Oh, Dios mío. Antes que se me olvide. Si no se me olvida.
No, vamos acá. Acá. Y documento. Acá. No, otra vez. Vamos acá. Abrir con. Abrir con. Page. Ajá. Aló. Profe, me dio 52,12. 52.12. Ok. 52.12. Ok. Es lo que da acá. 52.2. Entonces, ya tengo en este caso el número Nusselt. Una vez conseguido el número Nusselt, inmediatamente ya hice la corrección. En este caso de aquí, había un 0 de más. Entonces, una vez que tengamos la corrección, el número Nusselt, ese número Nusselt hay que corregirlo. ¿Por qué hay que corregirlo? Porque hay una tablita que está en la fórmula que me dice que cada vez que nosotros tengamos un número Nusselt calculado con estas ecuaciones que nosotros tenemos acá para todo un número alineado y todo escalonado, si me dicen que el factor de corrección del número Nusselt lo tenemos que evaluar con estos valores que nosotros tenemos acá, para tubos alineados y para tubos escalonados. Me dicen que ese factor de corrección debe utilizarse siempre y cuando, en este caso, el número Nusselt que vamos a utilizar sería el factor S de fricción multiplicado por el número Nusselt calculado, siempre y cuando el número de tubos longitudinales sea menor a 16. Si ustedes ven, el número de tubos longitudinales que nosotros tenemos allí es menor a 16, ya que es 6. ¿Está bien? Entonces, si nos vamos acá, me dicen que el número de tubos longitudinales es 6, que quiere decir que es menor a 16. Y por lo tanto, tenemos que utilizar ese factor de corrección. ¿Vieron? Entonces, ¿cómo utilizamos el factor de corrección? Ya, depende del número Nusselt que nos haya dado. ¿Comprendieron? Entonces, depende en este caso de ese factor NL. ¿Vieron? Ese NL viene siendo entre 5 y 7. Quiere decir que es un valor de 6. ¿Comprendieron? Está entre 0.93 y 0.96. ¿Comprendieron? ¿Cuál vamos a utilizar? Ninguno de los dos. Vamos a utilizar un promedio entre ellos dos. Voy a sumar 0.96 más 0.93 y simplemente lo voy a dividir entre 2. ¿Comprendieron? Hazme ese cálculo, por favor. 0.96 más 0.93 y lo voy a dividir entre 2. $0,945. Ok. Entonces, ese es el factor que nosotros vamos a utilizar allí. Ese factor de fricción. Y lo voy a multiplicar por el número de Nusselt que nos dio 52.2. ¿Comprendieron? O 52.2, ya no me acuerdo cuánto dio. Entonces, ok. Entonces ubicamos ese factor que está allí y ubicamos en este caso ese factor. El factor me queda 0,945, porque en realidad debe ser entre el promedio de ellos dos, 0,945. Y lo multiplicamos por el 52.2 y nos va a dar 49.3. Ese valor es el valor del número Nusselt que en realidad vamos a utilizar. ¿Comprendieron? Ya tenemos el número Nusselt. Una vez que tenemos el número Nusselt, sí podemos calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor. El coeficiente convectivo de transferencia de calor es la conductividad dividida entre el diámetro multiplicado por el número Nusselt ya corregido. ¿Comprendieron? La conductividad que vamos a utilizar, bueno, la conductividad a la temperatura media de 60 grados centígrados. ¿Cuál sería la conductividad a temperatura? Tenemos que ir otra vez hacia arriba y buscamos esa conductividad que sería 0,02808. ¿Está bien? Y ese es el valor que nosotros vamos a colocar allí, esa conductividad. ¿Ya? Entonces, colocamos esa conductividad acá, 0,02808. El diámetro es 1.5. Ahí aquí está el error otra vez. ¿Ya? Entonces, otra vez el error. Vámonos a irnos acá y vamos a corregirlo otra vez. Entonces, el valor de
este caso sería de 0,015. Dividida, multiplicada por el número no ser corregido, 49. Entonces, hazme ese valor, por favor. Vamos a ver aquí. Vamos a dar un poquito más de zoom. Ajá. Ajá. Hazme esta ecuación. A ver cuánto te da. Sí da, profe, 92,2. Ok, ya tenemos el valor de 92,2. Una vez que tengamos ese valor, 92,2, ¿no? Aquí está el error, ya lo corregí. Me dice que el coeficiente convectivo viene siendo igual a ¿quién? A los 92,2 vatios metro cuadrado grado centígrado, ya que metro con metro es metro cuadrado. Entonces, ok, ya tenemos el coeficiente convectivo. Ahora nos vamos otra vez a la temperatura media. Ya tenemos el área superficial, tenemos el flujo másico, tenemos el coeficiente convectivo de transferencia de calor y podemos establecer la capacidad calorífica. ¿Vieron? Entonces comenzamos a introducir los valores. Temperaturas de superficie son 120 grados centígrados. Temperatura de superficie, 120 grados centígrados. Temperatura de entrada, 20 grados centígrados. Menos el área de superficie, que ya se me olvidó cuánto era. Aquí dice que es 2,827. El área de superficie, tenemos que irnos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Aquí 2,827. Ya, tenemos el área de superficie. Ajá. Entonces, el área de superficie por el coeficiente convectivo, que sería 92,2. Multiplicado por el flujo másico, que tampoco me acuerdo. El flujo másico que nos dio por acá, acuérdense que el flujo másico lo calculamos con la temperatura del fluido, ¿no? Esa es una concha de mango que hay por ahí. Entonces, aquí está, 2,709. ¿Ya? Ese flujo másico lo colocamos en la fórmula. 2,709. Y lo multiplico por la capacidad calorífica. Hay que buscar la capacidad calorífica. Entonces, la capacidad calorífica, temperatura media de 60 grados centígrados. Ajá, capacidad calorífica, capacidad, aquí está. 1007, ¿ya? Entonces, 1007. Y coloco allí los 1007. La capacidad calorífica, 1007. ¿Comprendieron? Y hago esta ecuacióncita. ¿Vieron? Que se las trae. Practiquen. Porque lo más probable es no le dé el valor. Y le da 29,11 grados centígrados. Trata de hacerlo, a ver si te da. Sí da eso, 29,11 grados centígrados. Ok. Una vez que tengamos esa temperatura, vamos a buscar a la temperatura media logarítmica. La temperatura media logarítmica es otra ecuacióncita que es bastante extraña. Entonces, tenemos la temperatura de superficie, que son 120 grados centígrados. Temperatura neperiana, que la acabamos de calcular, que sería 29,11. 29,11. Temperatura de superficie, 120 grados centígrados. Temperatura de entrada, que sería los 20 grados centígrados del aire. Sobre el logaritmo neperiano de 120, temperatura de superficie, menos la temperatura neperiana, que sería 29,11, sobre la temperatura de superficie, que sería 120 grados, y la temperatura de entrada del aire, que sería 20 grados centígrados. Entonces hay que hacer esa ecuación, a ver cuánto da. ¿Cuánto da eso? Sí da, profe, Ok, 95,4. ya tenemos la temperatura neperiana, ¿cierto? Habíamos dicho que el flujo de calor viene siendo igual a ¿quién?
al coeficiente convectivo que ya lo tenemos, al área de superficie que ya la tenemos y la temperatura en logarítmica, media logarítmica que ya la tenemos. Por lo tanto, podemos calcular el flujo de calor. El flujo de calor, coeficiente convectivo por área de superficie por la temperatura media logarítmica. Me queda el coeficiente convectivo que nos dio por acá, 92.2. 92.2. ¿Ya? En este caso, el área de superficie, no me acuerdo, 2.827. El área de superficie por aquí, el área de superficie por aquí, el área de superficie, el área de superficie, el área de superficie, aquí está, 2.827. ¿Ya? Multiplicado por la temperatura media logarítmica, ¿no? Que sería de 95.4, que es este valor que nos dio acá. ¿Ya? Multiplica todo esto para ver cuánto da el flujo de calor. Sí da, profe. Ok, ya tenemos el flujo de calor. ¿Vieron? Una vez determinado el flujo de calor, tendríamos que calcular, en este caso, la caída de presión. Ok. Pero también podemos calcular el flujo de calor multiplicado por la masa, por el CP, multiplicada por la temperatura, en este caso, de entrada menos la temperatura, perdón, la temperatura neperiana menos la temperatura del fluido. ¿Está bien? La temperatura neperiana ya la tenemos. La temperatura del fluido son 20 grados centígrados. Y la temperatura neperiana 29.11, ¿no? La capacidad calorífica, la habíamos calculado por aquí, la capacidad calorífica. Aquí, a 1007, ¿está bien? Ok, y el flujo másico también lo habíamos calculado. Entonces, metemos el flujo másico, colocamos la capacidad calorífica, colocamos la temperatura neperiana y colocamos los 20 grados centígrados de temperatura del fluido. Y nos da el valor de 2.49 por 10 a la 4. Si ustedes ven, esta y esta son prácticamente iguales. ¿Ya? ¿Vieron? Es decir, que si nos da con las dos ecuaciones, con esta ecuación y con esta ecuación que está de este lado. ¿Vieron? Ok, ya tenemos el flujo de calor. Como ven, me falta entonces la caída de presión. La caída de presión la vamos a utilizar con esta ecuación. NL, que sería número de tubos longitudinales, que son 6. El factor F de fricción con, en realidad, la gráfica esta que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? Aquí el factor de fricción. Necesitamos el número Reynolds. ¿Qué más? X, que lo vamos a utilizar en la misma gráfica con esta relación. PT sobre PL. ¿Está bien? ¿Y qué más? La densidad la tenemos, la velocidad máxima la tenemos. ¿Vieron? Entonces, primero vamos a calcular esas relaciones. El número Reynolds nos había dado entre 5086, ¿cierto? Hacemos la relación de PL, ¿está bien? Que en este caso sería SL sobre D. ¿Está bien? SL es el paso, en este caso longitudinal, que son 5 centímetros. Los 5 entre 1.5, en este caso centímetros, nos da 3.33. ¿Está bien? Según la figura, en este caso que nosotros tenemos acá, tenemos el número Reynolds que sería 5000, ¿no? Colocamos aproximadamente 2, 3, 4, 5 está aquí, 5000, y nos vamos con esta relación que nos da 3.33. 3.33, aquí no hay ningún 3.33, ahí está 1.25, 2 y 2.5 y 3. Cortamos esa curva de 3. Inmediatamente cortamos esa curva de 3, nos vamos hacia acá y nos da el factor de fricción acá. ¿Vieron? Si este es 1 y este es 2, este sería 0.15 aproximadamente. ¿Vieron? Ese factor F de fricción. ¿Vieron? Ok.
Ahora necesitamos la relación, esta relación, PT menos 1 sobre PL menos 1. Como ven, PT en este caso sería lo mismo, ST sobre D. Y ST sobre D sería 5 menos sobre 1.5. ¿Ya? Entonces, SL sobre D, 5 sobre 1.5, 3.33. Y PT es lo mismo. 5 sobre 1.5 es 3.33. La relación PT menos 1, PL menos 1 me va a dar 1, porque en realidad los dos son iguales. 0.33 menos 1 sobre 0.3 menos 1 me da una relación de 1. ¿Está bien? Con ese 1, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a estos valores y conseguimos ese 1 que está de este lado. Inmediatamente cortamos en realidad el número Reynolds. Pero si ustedes ven, el 1 está en donde convergen todas las líneas del número Reynolds. ¿Vieron? Entonces nos vamos acá y nos da que el valor de X viene siendo de 1. ¿Vieron? Y el factor F sería de 0.15. 0.15. ¿Ya? Ok, el valor de X ya lo tenemos. Entonces conseguimos allí. El número tubo viene siendo 6. ¿No? F, aquí coloqué 0,16, 0,15 y ya está listo. Es lo mismo. A. Entonces, X, que tiene el valor de 1, elevado a la densidad. La densidad, ya dijimos que la íbamos a ubicar en la tabla a temperatura media, ¿ya? Y buscamos esa temperatura media, la densidad, que no me acuerdo. Densidad, 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 densidad. Aquí está. Densidad. 1,059 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y nos vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. 1,059 kilogramos sobre centímetros cúbicos, multiplicado por la velocidad máxima que nos dio 6,43, dividida entre 2. Hacemos esa ecuación y nos va a dar, en realidad, el valor de la caída de presión. ¿Vieron? ¿Vieron? Me da Newton sobre metro cuadrado, que son unidades de pascales. ...21 pascales. ¿Vieron? ¿Alguien hizo la conversión? La multiplicación. Acuérdense que es 1 elevado a esto, ¿no? Porque es X elevado a ese valor. A este valor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo hicieron? ¿Ah? Ay, Dios mío. ¿Aló? 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 Bueno, vamos a decir que sí lo hicieron. Ajá. Me da la caída de presión de 21 pascales. Una vez que tenga la caída de presión, si nos piden la potencia de la bomba, la vamos a utilizar con esta ecuación. ¿De dónde la sacamos? En realidad, de las fórmulas que nos dan de este lado. ¿Vieron? La potencia de la bomba que nosotros vamos a utilizar. La potencia de la bomba, en realidad, la vamos a calcular con una ecuación que nos dará por acá. Me dicen que potencia de bomba viene siendo igual al volumen multiplicado por, en este caso, la caída de presión. O el flujo másico por la densidad por la caída de presión. ¿Vieron? El flujo másico, utilizamos esta ecuación que es más fácil. El flujo másico ya lo tenemos y la densidad ya la tenemos. ¿Vieron? ¿Ya? Entonces, en realidad, colocamos aquí. El flujo másico, que ya lo habíamos calculado, nos da 2.709. La densidad, que es la misma que nosotros teníamos por acá arriba, ¿no? 1059 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicado por la caída de presión, que da 21
21 newtons sobre metro cuadrado. Multiplicamos y nos va a dar, en este caso, la potencia de la bomba, que nos va a dar en vatios. ¿Vieron? Vatios vienen siendo newton por metro sobre segundo. ¿Vieron? Y ahí se acabó el ejercicio. El ejercicio es súper largo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Aló? Está muy callado hoy. Se fue Andrés. Ah, no hay pregunta. Bueno, entonces lo No, dejamos profe. hasta aquí. Lo dejamos No, hasta aquí. ¿Ya? Ya ahorita monto de allí, para eso queda allí. Mañana porque hoy no creo que les ponga el examen, el evaluativo, ¿oyeron? Les voy a colocar el evaluativo. Pero va a ser mañana. ¿Oyeron?